Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros videos de farmacología molecular. En esta ocasión, siguiendo con el tema de farmacodinamia, platicaremos sobre los modelos de la acción farmacológica. Así es que sin más, pues vamos a darle. Lo que vamos a revisar en este video será cómo fue la evolución de los modelos de la acción farmacológica, cómo logramos explicar la acción farmacológica desde el punto de vista de cómo es la interacción ligando-receptor, empezando con el modelo de la llave cerradura y cerrando con el modelo de los estados múltiples. Y una segunda parte del video tratará sobre las interacciones moleculares ligando-receptor, con algunos aspectos a considerar antes de entrar a este tema y los tipos de interacción y ejemplos. Empecemos entonces con la descripción de los modelos de la acción farmacológica. La teoría ocupacional de la acción farmacológica la platicamos ya en un video previo con las evoluciones que fue teniendo esta teoría ocupacional, pero de manera breve podemos decir que hay un ligando que se va a unir con un receptor para formar un complejo ligando-receptor y que hay una constante de formación o K-on de formación de este complejo del ligando con el receptor y que a su vez este complejo ligando-receptor es reversible, por lo cual también tenemos una constante de desformación de este complejo, por decirlo así, una constante de disociación, una K-off, que nos está indicando justamente que este complejo se está rompiendo. De tal suerte que nosotros podemos tener una medida de la afinidad de este ligando por este receptor a partir de la relación que existe entre la constante de desformación de este complejo y la constante de formación para generar este valor de Kd o la constante de disociación del complejo ligando-receptor. A valores más pequeños de esta constante de disociación, pues nos indicaría un ligando con mayor afinidad por este receptor. Platicamos también que este complejo ligando-receptor está relacionado con el efecto, es decir, con la activación del receptor o bien con el bloqueo del mismo. De tal suerte que si yo trazo una gráfica donde comparo la concentración de ligando que se va incorporando al sistema biológico y voy midiendo este porcentaje de efecto, yo genero una curva tipo hipérbola cuadrada donde yo puedo calcular el efecto máximo producido por este ligando una vez que se ha ocupado el 100% de receptores bajo la teoría ocupacional de la acción farmacológica. Ya después vimos en las teorías posteriores que no necesariamente es necesaria esta ocupación del 100% de receptores, pero que sí tenemos un efecto máximo. Y este efecto máximo lo podemos catalogar como que es la eficacia máxima del ligando y que este efecto máximo lo podemos calcular a partir de una relación que existe entre la concentración del agonista o ligando dividido entre la suma de la constante de disociación y la concentración del ligando en el sistema biológico. Bajo la teoría de Ariens es necesario incluir un parámetro alfa, un parámetro de actividad intrínseca que nos va a relacionar la categoría farmacológica del ligando, si es un agonista total, un agonista parcial o un antagonista. Nosotros también podemos aquí calcular un valor de la concentración efectiva 50, que sería la concentración necesaria del ligando para lograr un efecto del 50% y que eso lo podemos considerar como un parámetro de potencia, donde el valor de concentración efectiva 50 o de dosis efectiva 50, si estoy tratando con sistemas, organismos completos, pues nos está dando justamente esta idea de que yo puedo comparar si un compuesto necesita mayor o menor concentración respecto a otro para generar la misma intensidad de efecto farmacológico. De tal suerte que esos tres parámetros los podemos considerar como los tres parámetros farmacodinámicos principales y que a partir de eso puedo derivar la selectividad y la seguridad de un fármaco. Sin embargo, lo que no hemos revisado todavía, ya vimos todos los aspectos matemáticos que rodean a estas teorías de la acción farmacológica, pero lo que no hemos visto es cómo se da el reconocimiento a nivel molecular. No estamos de acuerdo que los ligandos no son cuadraditos, los receptores no son esta especie de Cs con un huequito, sino que tiene que haber alguna manera en que los grupos funcionales del ligando interaccionan con los grupos funcionales que están en el receptor. Y más aún, ¿cómo se traduce este reconocimiento molecular en que una sustancia se comporte como agonista o se comporte como antagonista? Entonces, lo que vamos a ir viendo
a lo largo de este video es cómo fue evolucionando esta comprensión de cómo este reconocimiento molecular se traduce en la acción farmacológica. Y todo empieza primero a finales del siglo XIX con el modelo de la llave cerradura y siguió avanzando esta teoría hacia el modelo del acomodo inducido, el modelo de los dos estados, el modelo de la selección conformacional y finalmente ya con la avenida de los agonistas inversos se tuvo que incorporar el modelo de los estados múltiples. Pues la primera idea que tuvimos para explicar cómo se da este reconocimiento de los receptores y los ligandos, pues viene con la idea de la llave cerradura. Primero, la formalización de la química orgánica como ciencia a mediados del siglo XIX trae la idea de que muchos fenómenos se pueden explicar a partir de la interacción entre moléculas. En efecto, pues anteriormente lo decíamos que se atribuía efectos místicos al principio, luego pues sí había tratar de entender que las sustancias tenían algo en su naturaleza que está relacionado con su efecto biológico, pero ya con la formalización de la química orgánica como ciencia, pues se viene esta idea de que las interacciones tienen que ser molécula a molécula. Y va a ser entonces Emil Fischer, en 1894, el primero que propone la idea de esta llave cerradura, donde dice que el reconocimiento enzima-sustrato, que de alguna manera lo podemos también trasladar al reconocimiento ligando-receptor, nos dice que ambas moléculas deben tener geometrías específicas para que exista este reconocimiento y la formación de este complejo enzima-sustrato o el complejo ligando-receptor. Para 1907, Paul Ehrlich, que ya platicamos de él en el video pasado, propone la idea de las cadenas laterales. En su idea de las cadenas laterales, él dice que las cadenas laterales de las bacterias son distintas a las cadenas laterales de los seres humanos, por lo cual pueden prepararse moléculas selectivas para las bacterias, ya que bajo la idea del modelo de la llave cerradura, que dice que tanto el ligando y el receptor tienen que tener geometrías específicas, los receptores bacteria deben tener cierta geometría que no acepta que no es aceptado por ciertos ligandos que se aceptan en los seres humanos y viceversa. Entonces, estas dos ideas pues nos van dando paso a lo que sería la idea de la llave cerradura. Este modelo de la llave cerradura pues nos da dos ideas principales. Primero nos da la idea de especificidad, que nos dice que tanto los ligandos o los sustratos, en el caso de las enzimas, deben tener geometrías y orientaciones específicas. Es decir, que es algo demasiado selectivo, muy particular, y no cualquier ligando va a poder ser reconocido por cualquier enzima o por cualquier ligando por cualquier receptor. Una cosa que también tiene este modelo de la llave cerradura es que establece que es semirrígido. Si bien acepta que hay movimientos conformacionales tanto de ligandos como de receptores, estos cambios conformacionales van a ocurrir después del reconocimiento del ligando por parte del receptor o de la enzima por parte del sustrato. Entonces, este modelo de la llave cerradura pues nos resulta bastante conveniente porque una de sus ventajas es justamente esa. Permite entender fácilmente cómo se da la formación del complejo ligando-receptor. Entonces es muy fácil entender que el ligando tiene que tener una forma particular y que el receptor tiene que tener otra forma muy específica para que se pueda dar este reconocimiento y que no cualquier molécula podrá interactuar con el receptor. Este modelo pues pudiera ser válido para ciertos receptores con limitada libertad conformacional y bueno, en ese caso pues pudiera ser que el modelo de la llave cerradura pudiera ser relativamente aplicable. Sin embargo, una de las dos desventajas principales del modelo de la llave cerradura y que obligaron justamente a tratar de plantear nuevos modelos, pues es que no se ajusta a la evidencia experimental de que hay libertad conformacional en ligandos y proteínas. Entonces, aquí esta idea del semirrígido, pues de alguna manera no podría ser tan aceptable, porque tanto ligandos como proteínas, a partir de sus enlaces sencillos, pues tienen esta libertad de giro. Y entonces esta libertad conformacional no coincide del todo con lo que sea el modelo de la llave cerradura. Y una limitante adicional es que tiene aplicación limitada para explicar la actividad de agonistas y antagonistas que sean competitivos, es decir, que vayan sobre el mismo sitio activo. Entonces, no permite explicar cómo hay sustancias que pueden ser no competitivas y que también tienen efectos farmacológicos o que tienen efectos inhibitorios sobre la actividad enzimática. Entonces, pues después de muchas teorías, a finales de los 50, varios autores, pero destaca entre ellos Koshland,
debaten sobre qué tan correcto es el modelo del acomodo inducido. Entonces, Kochland, en esta reflexión que hace en el Langevante Chemie, viene la cita de abajo y está muy, muy bonito el artículo, muy, muy recomendable, hace justamente esta reflexión de qué hechos le llevaron a proponer el modelo del acomodo inducido con base en la evidencia experimental. Y pues él comenta pues lo difícil que fue para él proponerlo, porque pues estaba proponiendo un modelo que contradecía lo que habían dicho dos titanes que fundaron pues la química como la entendemos ahora, Emil Fischer y Paul Ehrlich. Pues él estaba debatiendo justamente estas ideas. Entonces pues él nos indica en esa reflexión que hace en el Langevante Chemie, pues toda esta evolución de pensamiento que tuvo, y es muy, muy recomendable el artículo. Entonces, dentro de las cuestiones experimentales que permitieron empezar a hacer dudar sobre qué tan válido es el acomodo inducido, es que pues tenemos aquí una enzima, que puede ser también un receptor, pero vemos que de momento que es una enzima, que tiene su sitio activo, que lo tenemos ahí de color blanco, y que lo vamos a poner frente a tres ligandos o sustratos. Un ligando que va a ser de menor tamaño, un ligando que es de un tamaño justo y un ligando que es de mayor tamaño. Entonces, pues el ligando de tamaño justo, pues digamos va a embonar de manera exacta con el sitio activo del receptor o de la enzima. Y entonces, pues este ligando de tamaño justo se une al receptor o enzima porque tiene la geometría y orientación específicas, es decir, coincide perfectamente con lo que dice el modelo de la llave cerradura. Y un ligando de menor tamaño, al tratar de acomodarse en el sitio activo del receptor de la enzima, pues tendría muy baja afinidad con el receptor o la enzima, o prácticamente no se uniría, porque no tiene la geometría ni la orientación específicas, es decir, al tener un tamaño más pequeño, pues no alcanza a interaccionar con los grupos funcionales con los que tendría que interactuar, y esto se refleja en una muy baja afinidad. Y pues podríamos esperar que el ligando de mayor tamaño, justamente por impedimento estérico, pues simplemente por razón de que sea más grande que el sitio activo, pues no cabe, pues podemos esperar que efectivamente no podría entrar en el sitio activo y por lo tanto su afinidad podríamos incluso especular que pues, sería menor a la del ligando más pequeño. Pues la evidencia experimental arrojó que en algunos casos sí existe esta unión particularmente de ciertos inhibidores con el sitio activo. Entonces, bueno, esto pues parece sugerir que el ligando de mayor tamaño de algún modo adopta un cambio conformacional, un cambio de forma que le permite incorporarse en el sitio activo de la enzima o del receptor. Entonces, esto pues de alguna manera empieza a tambalear nuestra idea de la llave de cerradura que nos dice que los cambios conformacionales ocurren después. Esta idea del acomodo inducido nos empieza a decir que no, que probablemente el ligando tenga cierta libertad conformacional y que le permita unirse al sitio activo en el receptor o en el sitio activo de las enzimas. Entonces, por esto demuestra la flexibilidad del ligando para el proceso ligando-receptor. Sin embargo, pues todavía queda ahora pues demostrar la idea de qué le pasa a la proteína, qué le pasa a la macromolécula. Entonces, pues dos experimentos adicionales permitieron demostrar la flexibilidad de la proteína. Primero, se encontró que había ciertas moléculas reguladoras que permitían la activación enzimática hacia moléculas que no eran sustratos. Entonces, pues lo que reflexionó Kochland y otros autores es de que estas moléculas activadoras, aquí tenemos nuestro ligando pequeño en color morado, y esta molécula activadora, que podría ser una molécula que no necesariamente se uniera en el sitio activo, sino que estuviera presente en el medio y que de alguna manera está alterando la forma de la macromolécula, pues esto es lo que permite justamente que el ligando de menor tamaño también pudiera en un momento dado acomodarse dentro del sitio activo y poder formar el complejo enzima sustrato o ligando receptor. Entonces, la existencia de estas moléculas activadoras nos muestra que las macromoléculas también adoptan cambios conformacionales previos a la unión con el ligando. Y todavía un experimento adicional que propone Kochland es algo muy, muy interesante porque él señala que pues, en el mapeo de estas enzimas, de estos receptores, habrá grupos funcionales que no estén expuestos, grupos funcionales que estén muy embebidos en el interior de la proteína y que no estén expuestos. Y que si entonces hay idea de que el receptor puede cambiar su conformación, estos grupos funcionales podrían quedar expuestos.
En particular, él se concentró en los grupos tiol de la cisteína, de algunas enzimas, y entonces él encontró que bajo la presencia de ciertos activadores o de ciertos sustratos de mayor tamaño, también era capaz de transformarse, de cambiar la forma de la macromolécula y hacer que estos grupos TIO quedaran expuestos. Entonces ya estas dos evidencias permiten demostrar que las macromoléculas también tienen cambios conformacionales que son previos a la formación del complejo ligando-receptor. Entonces, bueno, pues aquí con la idea del acomodo inducido, pues ya tenemos entonces hecho que tanto ligandos como receptores cambian su forma y entonces la formación del complejo ligando-receptor es un proceso dinámico. Entonces, todavía un poco después, no muchos años después, tres autores, Monod, Wyman y Shangyo, proponen el modelo de la selección conformacional, el cual sostiene que los receptores adoptan distintos cambios conformacionales, de los cuales uno va a estar favorecido en ausencia de ligando. Entonces, lo que sostiene este modelo es lo siguiente. Nosotros podemos trazar un gráfico de coordenada de reacción donde podemos tener a nuestro receptor en un estado T0, que va a ser un estado inactivo, y en un estado R0, que va a ser un estado que va a permitir la entrada del receptor. Entonces, en ausencia de ligando, este estado T0 va a ser más estable o de menor energía respecto al estado que sí acepta al ligando. Entonces, pues esto nos da la idea que el receptor va a estar al menos en estas dos conformaciones. Una conformación más estable en ausencia de ligando y una conformación que aceptaría ligando, pero que es de mayor energía. Entonces, cuando aquí lo tenemos ejemplificado, hay un cambio conformacional y el estado T0, que es el estado que no acepta al ligando, sería el estado predominante en este equilibrio, dado que la conformación R0 sería de mayor energía. Pero cuando está en entrada el ligando obliga a que el equilibrio cambie. Y entonces ahora va a ser el estado R1, que es el estado conformacional que acepta ya formalmente el ligando y que permite la formación del complejo ligando-receptor, sea el estado conformacional de menor energía, respecto al estado T1, que sería el estado conformacional en presencia de ligando, pero que no acepta al receptor. Entonces, de esta manera, al tener que el ligando está incorporándose al receptor, esto va a empezar a permitir que los equilibrios se desplacen justamente hacia la formación de este complejo, porque se empieza a seleccionar la conformación R1 de menor energía. Entonces, de alguna manera, esta serie de equilibrios se van a favorecer hacia la formación del complejo, donde el receptor tiene la menor energía conformacional, que en este caso es el estado R1, que sí acepta al ligando. Entonces, con esta idea, pues Shangyo, sobre todo también Monod y Wyman, pero sobre todo Shangyo después es el que continúa más las teorías, pues él propone justamente que no es que el receptor tenga una forma que acepte el ligando, sino que el receptor tiene varios cambios conformacionales o tiene varias conformaciones, donde una de ellas va a ser la que es capaz de ser seleccionada por el ligando, por decirlo de esta manera, y que después de que ocurre esta unión ligando-receptor, pues cambian los equilibrios y se empieza a favorecer la formación de este complejo ligando-receptor. De tal suerte que si nosotros comparamos qué ocurre con estos tres modelos, pues en el caso de la llave cerradura, tendríamos que el receptor ya tiene una geometría específica que permite el acomodo del ligando, que también tiene una geometría específica, de alguna manera es un modelo semirrígido, como ya platicábamos, y que no, por lo tanto, tanto el ligando como el receptor tienen geometrías específicas. Para el caso del acomodo inducido, el receptor y el ligando pueden tener una conformación de manera inicial que no es la que va a permitir el reconocimiento o la formación de este complejo ligando-receptor. Sin embargo, va a haber una posibilidad de que tanto el ligando como el receptor puedan adoptar cambios conformacionales que van a permitir la formación de este complejo, de tal suerte que en el acomodo inducido el ligando y el receptor van a adoptar cambios conformacionales que en caso de ser favorables van a permitir la formación del complejo ligando-receptor.
Y en el caso del modelo de la selección conformacional, pues tenemos que el receptor puede tener varios estados conformacionales. Aquí estamos planteando 4. Los estados conformacionales T0 y T1, que son estados que no aceptan al receptor, y un estado R0 y R1 que sí aceptan al receptor, donde el estado R1 es el de menor energía. Y entonces va a empezar a ver la formación de este complejo R1 ligando, donde justamente el ligando empieza a seleccionar al receptor en este estado conformacional, y el receptor puede entonces empezar a cambiar su conformación. El equilibrio se empieza a desplazar justamente a que el receptor adopte el cambio conformacional R1, que sería de menor energía en la presencia del ligando, y por lo tanto R1, más bien receptor R, tiene varias conformaciones, una de las cuales tiene mayor preferencia por el ligando. En cualquier caso, pues lo que es interesante del modelo del acomodo inducido y el de la selección conformacional es que nos permiten entender que la activación del receptor, el reconocimiento del ligando receptor, está asociado a un cambio conformacional. Entonces, esto es muy importante para empezar a entender qué va a pasar después, ¿no? Porque ahorita ya tenemos que entonces el ligando sí se une con el receptor y que ambos van a tener cambios conformacionales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa después? O sea, ¿por qué este reconocimiento ligando-receptor a veces conduce a una mayor activación del receptor o a veces solamente se queda en un bloqueo del receptor? Tratando de entender qué es lo que pasa justamente en relación a la activación o bloqueo de los receptores basado justamente en la evidencia arrojada por el modelo del acomodo inducido y el de la selección conformacional, Veló en 1964, en una ampliación del modelo del acomodo inducido, propone que dependiendo del ligando se va a generar una perturbación macromolecular, una perturbación por parte del receptor, que puede conducir a la activación o a la inactivación del mismo. Entonces, de tal suerte yo puedo tener al receptor en un estado conformacional inactivo, o digámosle R0, y en un estado conformacional R asterisco, digamos que es el estado activo, y que ambos estados conformacionales van a estar en equilibrio. Entonces, bueno, están en equilibrio justamente porque ya entendemos que el receptor puede adoptar cambios conformacionales. Pero entonces un agonista, aquí vamos a llamar aquí el asterisco en color rojo, es capaz de conducir al receptor a su conformación inactiva. Preferentemente en 100%, en este caso estamos pues llevando al máximo, el 100% del receptor estará en un estado conformacional inactivo R0, y por lo tanto el ligando se va a comportar como un antagonista, porque la conformación del receptor está relacionada justamente con su estado inactivo. Y por otra parte, otro ligando donde va a provocar que el equilibrio se mueva hacia el estado activo del receptor, digamos aquí exagerándolo a un 100%, será un agonista total, porque va a conducir que el cambio conformacional del receptor se dirija a estados activos, donde tenemos que la activación del receptor va a ser la que se espera. Y podemos tener ligandos que van a tener preferencia o que van a conducir al receptor a cambios conformacionales activos e inactivos en cierta proporción. En alguna proporción estarán activos y en alguna proporción estarán inactivos, y que será el caso de los agonistas parciales. Por ejemplo, aquí para el caso de este ligando que pintamos de color verde, le estamos proponiendo que un 70% de los receptores estarán en su conformación activa y un 30% en su conformación inactiva. Por lo tanto, esto se conduce a que no tendremos un efecto máximo como el que provoca un agonista total, que está conduciendo a los receptores, al 100% de los receptores, a un estado conformacional activo. Pero cuando los agonistas inversos surge este concepto en 1984, pues entonces se tiene que modificar un poco este modelo de los dos estados. Y entonces lo que se propone como modificación es que vamos a tener el receptor en un estado conformacional que vamos a denominar activo, pero activo inverso. Y estará en equilibrio con un estado activo que será el estado activo que estamos, de la respuesta que estamos esperando. Entonces, un antagonista
en lugar de provocar que esté 100% en un estado inactivo, va a provocar cambios diferentes. En este caso será que haya igual proporción de receptores en un estado conformacional activo inverso y igual proporción de un estado conformacional donde el receptor está activo. Entonces, en el caso 50-50 y por lo tanto ambas conformaciones se anulan, por decirlo así, y por lo tanto el efecto que estaríamos viendo sería un efecto cero. En el caso del agonista total, no cambia mucho la idea, pues tenemos aquí que el 100% van a estar, de los receptores van a estar en el estado conformacional activo y no tendremos receptor en el estado conformacional activo inverso. Para el agonista parcial, justamente esta menor activación va a estar relacionada a que va a haber una proporción de los receptores que van a estar en el estado activo inverso, digámosle -1, y que van a neutralizar al estado activo, digámosle +1, y esto se refleja justamente en que un agonista parcial no pueda llegar al 100% de efecto como lo hace un agonista total, donde no tenemos ningún receptor en el estado activo inverso. Y finalmente el agonista inverso, vamos a tener que va a tener mayor preferencia a conducir al receptor a estados activos inversos y por ello vamos a tener esta respuesta inversa, a diferencia de lo que sería el agonista parcial. Y todavía esto nos permite incluir una quinta categoría que sería el agonista inverso total, donde tenemos que el 100% de los receptores adoptarían un cambio conformacional activo inverso, donde se tendría la disminución de la respuesta del estado constitutivo del receptor. Y esto pues después tuvo que cambiar un poquito, aunque muchos autores sostienen que la idea del modelo de los dos estados sigue siendo válida, se ha encontrado que sobre todo en receptores acoplados a proteína G y en proteínas oligoméricas es posible plantear un modelo de estados múltiples donde en lugar de tener al receptor en dos estados conformacionales, uno inversamente activo y uno activo como se espera, pues podemos tener 5 estados conformacionales diferentes al menos. Un estado R0 donde el receptor está constitutivamente activo, es decir, es un receptor que ya por sí mismo tiene actividad sin necesidad de ligando y que de aquí podemos partir a una gama de diversas actividades. Por ejemplo, tenemos un estado R+1 que es un estado parcialmente activo y un estado R+2 que sería el 100% de actividad y por el lado opuesto tendremos estados R-1 y R-2 que nos conducen a activaciones inversas, es decir, a una disminución de la actividad constitutiva que tiene el receptor. Entonces, de tal suerte que podemos tener un antagonista que va a tener mayor preferencia o va a conducir al receptor a estados conformacionales R0, un agonista parcial que tendrá preferencia o que tendrá que conducir al receptor a un estado conformacional R+1, el agonista total a estados R+2, el agonista parcial inverso a R-1 y el estado inversamente activo total, que sería el estado R-2, donde tendríamos un estado de agonista total inverso. De tal manera que este modelo de los estados múltiples permite también entender la presencia de los agonistas parciales inversos y los agonistas totales inversos y que está basado justamente esta demostración en lo que se ha encontrado para receptores acoplados a proteína G especialmente. En resumen de todo lo que acabamos de platicar en el primer video de teorías de la acción farmacológica y en lo que llevamos de este video, es que pues todavía podemos aceptar esta idea de que tenemos un ligando más un receptor que forman un complejo ligando-receptor y eso se traduce en una respuesta farmacológica como lo comentábamos para la teoría ocupacional de Clark. Y si bien pues las diversas teorías que revisamos, la teoría del antagonismo de Shield, que nos da la idea de que hay sustancias que bloquean al receptor sin activarlo, la idea de la actividad intrínseca de Ariens, que nos dice que la actividad farmacológica también depende de la naturaleza de la sustancia y no solamente de la ocupación de receptores, y la idea del estímulo de Stephenson, que nos dice que también la actividad farmacológica depende de la sensibilidad de los tejidos, pues de alguna manera todas las teorías pues, nos llevan a esta idea, ¿no? De que tenemos una formación de un complejo ligando-receptor que se traduce en una respuesta farmacológica y que hay algunas consideraciones adicionales que hay que tener, pero digamos que la idea central sigue siendo la misma.
Y cuando involucramos ahora los modelos que acabamos de platicar, el modelo de la llave cerradura está asociado principalmente a receptores con mayor restricción conformacional, pero que el modelo del acomodo inducido y el modelo de la selección conformacional nos permiten entender que los receptores tienen cambios conformacionales pre y post en la unión del ligando, y que esto justamente es lo que está relacionado con la respuesta farmacológica que vamos a ver. Es decir, la respuesta farmacológica depende de estos cambios conformacionales, como quedó evidenciado o señalado en los modelos de los dos estados y el modelo de estados múltiples, donde tenemos estados conformacionales que podemos asociar con diferentes grados de activación del receptor. Entonces, las conclusiones que podemos arrojar de esto, pues es que se requiere la formación de un complejo ligando-receptor. Los complejos ligando-receptor pueden ser activos o inactivos, dependiendo del estado conformacional que adopte el receptor. Y justamente esta idea que decíamos, los cambios conformacionales van a estar ligados a la activación de este receptor. Pero ahora, bueno, ya vimos entonces cómo se asocia la formación de este complejo ligando-receptor en la respuesta farmacológica. Pero, ¿qué pasa a nivel molecular? ¿Qué es lo que ocurre en la formación del complejo ligando-receptor a nivel molecular? Entonces, para ello tenemos que entender qué fuerzas participan en la formación de este complejo. Hay algunos aspectos que deberíamos de considerar en la formación del complejo ligando-receptor. Tenemos que considerar, pues, primero cómo es la energía de formación. Tenemos que considerar la participación de las moléculas de agua, porque al final, pues, es un sistema biológico que justamente está embebido en un ambiente acuoso. Entonces, la desolvatación y el efecto hidrofóbico van a ser dos cosas que también tenemos que considerar. Habrá algunos factores que estén impidiendo la formación de este complejo ligando-receptor, que algunos autores llaman factores repulsivos, y finalmente, pues las fuerzas de atracción, ¿no? Las fuerzas que van a ser las que van a permitir la estabilización de este complejo ligando-receptor. Una revisión muy buena que se hace sobre esto la hacen Du, Li y Xia en este artículo cuya referencia les dejo aquí, y pues vale la pena darle una leída, y que explican bastante bien lo que vamos a platicar en estos minutos. Lo primero que debemos de considerar es cómo es la energía de formación, el delta G. Desde el punto de vista termodinámico, los sistemas ligando, receptor y medio, porque justamente tanto el ligando como el receptor van a estar embebidos en un ambiente acuoso, van a ser sumamente complejos, porque además de estas tres entidades, el ligando, el receptor y las moléculas de agua, tenemos que considerar otras moléculas, por ejemplo los iones, que estuvieran dentro de este sistema. Las fuerzas que van a gobernar entonces la formación del complejo ligando-receptor van a ser el resultado de la interacción entre todos los componentes de este sistema, el ligando, el receptor y las moléculas que forman parte del medio. La formación del complejo ligando-receptor solo va a ocurrir cuando el cambio en la energía libre de Gibbs, el delta G, va a ser negativo, como en cualquier proceso espontáneo, y se le puede considerar como una medida de la estabilidad del complejo, es decir, de la afinidad del ligando. Para entender un poquito más de esto, revisemos cómo se puede expresar las ecuaciones de la energía libre de Gibbs. Entonces, por ejemplo, tenemos esta clásica expresión: delta G es igual a menos RT, el logaritmo natural de la constante de equilibrio, que en este caso nuestra constante de equilibrio para la formación ligando-receptor va a ser el Kb, que es la constante de unión. No sería el Kd de la constante de disociación, sino la constante de unión, donde ponemos en el numerador el kaon y ponemos en el denominador el kaof, ¿no? Entonces podemos entender justamente con esta expresión por qué decimos que el delta G es una medida de la afinidad del ligando, porque valores más negativos de delta G estarían asociados a valores más grandes de este valor de la constante de la formación del complejo, que justamente valores grandes de este valor de kaon estarían haciendo más negativa la expresión, y por lo tanto harían más negativo también al delta G. Entonces, por esto decimos que justamente el delta G es una medida de la estabilidad del complejo y de la afinidad, por tanto, del ligando por el receptor. En otra expresión muy famosa del delta G es igual a delta H menos T delta S, podemos encontrar aquí varias cosas, ¿no? La entalpía del sistema pues va a estar relacionada principalmente con la formación
de las fuerzas intermoleculares atractivas no covalentes. Entonces, toda esta parte la vamos a tener que entender para justamente visualizar que la formación de estas fuerzas intermoleculares favorables que tenían valores de delta H negativos, pues van a conducir justamente a que también el valor de delta G sea más negativo. Y por otra parte tenemos factores entrópicos, es decir, el desorden del sistema, particularmente la principal fuente de desorden, podríamos decirlo así, va a ser el medio, cómo se desordenan las moléculas que forman parte del medio, también va a ser un valor importante. A mayor desorden de este sistema, pues también aumenta la entropía y por lo tanto se hace más negativa la expresión y por tanto también se hace más negativo el valor de delta G. Entonces, viendo así de manera muy somera cómo son estas expresiones de valor de delta G, podemos entender que es necesario que para comprender cómo se da la formación a nivel molecular de los complejos ligando-receptor, tenemos que entender primero los factores entrópicos y los factores entálpicos que están rodeando a la formación de este complejo ligando-receptor. Entonces, entre los factores que tienen que ver con la entropía, pues uno de ellos es la desolvatación. Para que ocurra la formación del complejo ligando-receptor, las moléculas de ligando van a requerir desolvatarse a fin de que sus grupos funcionales queden disponibles para la interacción. Esto lo podemos entender. Si las moléculas de agua están fuertemente unidas al ligando, particularmente o al receptor, pues entonces va a ser muy difícil que los grupos funcionales que nosotros requerimos de ligando que interactúen con el receptor, pues no van a estar disponibles para esta interacción. Entonces, para que el ligando pueda interaccionar con el receptor, va a ser necesario primero que el ligando se desolvate y que de esta manera pueda interactuar a través de sus grupos funcionales liberados con el receptor. Esta desolvatación pues va a requerir un coste energético y si esta energía de desolvatación es mayor o es muy grande, podría dificultar la formación del complejo ligando-receptor. Y vamos a poner aquí este ejemplo muy sencillito. Vamos a proponer que tenemos estos tres hipotéticos ligandos unidos a un anillo de benceno. Tenemos un hidrógeno, tenemos un grupo hidroxilo y tenemos un grupo metoxilo. Entonces aquí la interacción que queremos proponer es la formación de un puente de hidrógeno entre los grupos funcionales que están en rojo y el grupo hidroxilo del aminoácido que tenemos en color azul, como estamos mostrando aquí y como estamos mostrando aquí. Entonces, pues aparentemente, pues la formación del complejo sería favorable en el caso de las dos últimas moléculas y en el caso de la primera, pues no podría ocurrir. Si nosotros mostramos cómo sería el delta G de estas interacciones, pues tendríamos que para el primer caso, pues no hay interacción, pero tampoco hay desolvatación. Por lo tanto, el delta G pues sería de cero. Para el caso de la segunda molécula, pues la energía de interacción le vamos a dar menos 4 kilocalorías por mol para la formación de ese puente de hidrógeno, pero la energía de desolvatación va a ser muy grande el coste que tenemos que pagar porque vamos a tener que las moléculas de agua van a ser capaces de solvatar al grupo hidroxilo completamente, ¿no? Porque vamos a tener aquí la formación de puentes de hidrógeno tanto en en el átomo de oxígeno y también aquí en el átomo de hidrógeno. Entonces aquí el coste de la energía de desolvatación se vuelve muy grande y por lo tanto el delta G incluso se vuelve positivo. Y al ser un valor positivo del delta G, pues entonces esta interacción no va a poder ocurrir. En cambio, en el último ejemplo, en la tercera molécula, la energía de interacción sigue siendo un puente de hidrógeno, por lo tanto menos 4 kilocalorías por mol. La energía de desolvatación va a ser menor, porque aquí al no tener, pues, tenemos aquí que pagar el coste de desolvatación del átomo de oxígeno, pero ya no tenemos que pagar el coste de desolvatación del hidrógeno, porque ya no podemos formar un puente de hidrógeno con el grupo metilo. Entonces el coste de la energía de desolvatación va a ser menor, estamos calculando 1.5 kilocalorías por mol, y entonces el valor de delta G real va a ser menos 2.5. Y entonces, por lo tanto, esta interacción sí se va a dar porque tenemos que el valor del delta G va a ser negativo. Y entonces, este muy breve ejemplo nos muestra cuál puede ser el impacto de la energía de desolvatación que puede impedir incluso la formación del complejo ligando-receptor. Esta situación se puede ver en algunos artículos donde algunos grupos de investigación encuentran que la incorporación de grupos polares
perjudicó la interacción de su molécula con el receptor. Hay muchos factores que pueden rodear desde luego esta situación, pero un factor que podría influir es justamente la energía de desolvatación. Otro de los factores muy importantes que tienen que ver con la formación del complejo ligando-receptor es el efecto hidrofóbico. Cuando se pone un soluto hidrofóbico en un ambiente acuoso donde había una red ordenada de moléculas de agua, aquí estamos poniendo nuestro ligando, que digamos va a ser justamente este soluto hidrofóbico, voy a ponerlo aquí, y está aquí embebido en una red ordenada de moléculas de agua. Entonces ya platicamos que para que ocurra justamente el proceso de formación del complejo ligando-receptor, tiene que haber este proceso de desolvatación. Y en este proceso de desolvatación, pues va a haber este desordenamiento de la red de moléculas de agua y entonces va a haber este aumento de entropía. Y este aumento de entropía vimos que justamente nos favorece a la formación del complejo ligando-receptor. Este aumento de entropía es lo que nosotros denominamos efecto hidrofóbico. Entonces, cuando tenemos este desordenamiento de la red de moléculas de agua para permitir la formación del complejo ligando-receptor, este aumento de entropía va a facilitar, va a ser más negativo el valor del delta G y por lo tanto es un factor que favorece la interacción o la formación del complejo ligando-receptor. Entonces, justamente el poner grupos funcionales que sean hidrofóbicos en nuestras moléculas, pues tiene una doble función. Por una parte, tiene la función de favorecer cierto tipo de interacciones que vamos a platicar en unos minutos, pero también tienen la intención de que generar este efecto hidrofóbico, porque si nosotros pusiéramos grupos polares únicamente, pues entonces tenemos dos problemas. Tenemos el problema de la energía de desolvatación y tenemos el problema de que no estamos logrando este desordenamiento de la red de moléculas de agua y por lo tanto un menor efecto hidrofóbico. De tal suerte que lo que comentábamos, los ligandos deben tener un balance hidrofilia-lipofilia que les permita estar disueltos. Esto también evidentemente tiene que ser. Si el ligando no está disuelto, pues no va a precipitar y no podría estar participando dentro del concierto bioquímico, pero también tienen que estar con algunos grupos funcionales que les permitan generar este efecto hidrofóbico. Dentro de los factores que podemos denominar repulsivos, porque así lo denominan algunos autores, pero digamos que son factores que impiden la formación del complejo ligando-receptor, pues podríamos citar algunos. Primero, el alto coste de desolvatación, ya que esto podría pues limitar la incorporación de grupos funcionales polares en el fármaco, como ya platicamos. Uno que suena muy lógico, el impedimento estérico. Si el sitio de unión donde queremos incorporar a nuestro fármaco está restringido en volumen, pues no va a aceptar ligandos voluminosos, ¿no? Aunque bueno, pues podemos pensar en el modelo del acomodo inducido, pues también es muy probable que un alto impedimento estérico, pues sí, no nos ayude mucho a, sobre todo, incorporar nuestro fármaco o nuestro ligando en sitios donde tengamos mucha restricción, ¿no? Y hablando de esta restricción, pues hablamos ahora de la restricción conformacional, donde si el cambio conformacional requiere demasiada energía, no va a ocurrir el complejo ligando-receptor. Entonces, a lo mejor hay alguna conformación en particular de ligando que sí le va a permitir acomodarse en el sitio activo del receptor, pero si este cambio conformacional es de alto costo energético, pues entonces eso perjudica al delta G, como ya evidenciamos con el caso de la energía de desolvatación, y entonces no se va a dar lugar la formación del complejo. Es como si pensáramos en ser nosotros faquires. Los faquires pues sí no tienen tanta restricción conformacional, pero nosotros que no estamos entrenados, pues nuestra restricción conformacional pues no nos va a permitir adoptar ciertas formas que los faquires sí pudieran tener, ¿no? Pero aquí esto también es interesante, ¿no? Porque esta cuestión de rigidez, flexibilidad, podríamos aprovecharla también para el diseño de fármacos o deberíamos tenerla en consideración en los procesos de diseño de fármacos. Entonces vamos a suponer este ejemplo de dos receptores, un receptor 1 que le pusimos una forma de pentágono y un receptor 2 que le pusimos forma de hexágono, simplemente para hacer el ejemplo. Entonces vamos a poner dos ligandos, un ligando hexágono y un ligando en cadena flexible. Entonces, el ligando hexágono rojo es un ligando
que tiene mayor rigidez conformacional, al ser un sistema cíclico, pues tiene una mayor rigidez conformacional, mientras que la cadena alifática hipotética que estamos poniendo en color azul, pues evidentemente tiene mucha mayor flexibilidad conformacional. Entonces, para el ligando en rojo, pues vemos que justamente esta rigidez conformacional y su impedimento estérico le impiden entrar en el receptor número 1. No tiene, en este caso, la libertad conformacional que le permitiera adoptar una forma, una conformación que permitiera la unión con el sitio de unión del receptor número 1. Tenemos que suponer a lo mejor que el receptor puede adoptar un cambio conformacional, ¿no? Bajo el modelo de acomodo inducido, pero digamos que tampoco tenemos esta condición para el receptor. Y en cambio, para el caso del receptor número 2, pues ahí sí tiene la geometría específica, porque no, como el ligando no tiene suficiente libertad conformacional, pues sí tiene que ser muy específico, muy particular para unirse al receptor número 2, de tal suerte que este ligando va a ser selectivo hacia el receptor número 2 y con interacciones muy específicas. Entonces aquí un ligando que tenga bastante rigidez, pues podemos aprovecharlo para hacer moléculas muy específicas hacia cierto tipo de receptores, ¿no? Y en el caso de la molécula de ligando más flexible, pues vemos que efectivamente puede entrar en la cavidad del receptor número 1, como acabamos de ver en la animación, pero al tener mayor libertad conformacional, pudiera doblarse de ciertas maneras, por decirlo así, y favorecer la interacción con otros sitios que no estuviéramos pensando o que incluso no estuvieran localizados dentro del sitio activo que habíamos visualizado, ¿no? Entonces, esta libertad conformacional nos permitiría, en algunos casos, lograr incluso una mejor afinidad, resultado de mejores interacciones con algunos residuos del receptor. Y también su misma libertad conformacional le va a permitir adoptar formas que le permitan también unirse al receptor número 2. De tal suerte que la flexibilidad conformacional hace que el ligando pudiera ser no tan selectivo, pero que pudiera ganar algunas interacciones adicionales que no puede presentar un ligando rígido. Entonces, cuando nos conviene usar un ligando rígido o cuando nos conviene usar un ligando flexible, no puede ser una decisión universal. Tenemos que tener en consideración varios factores, pero digamos que de manera general, pues un ligando rígido, de manera general va a tender a ser más selectivo que un ligando que tenga mayor libertad conformacional. Pero hay algunas situaciones donde esta libertad conformacional tuviera que ser requerida para alcanzar algunos aminoácidos, algunos residuos particulares dentro de la cavidad del receptor. Finalmente, dentro de las fuerzas que participan en la formación de los complejos ligando-receptor, pues podemos citar pues varias que ya conocen, algunos que tengan experiencia en química orgánica. Pues tenemos la interacción covalente, que va a ser muy particular de sistemas donde generemos inhibidores irreversibles, por ejemplo, o moléculas que se van a unir a través de esta unión covalente y que son muy típicas, como mencionaba, de los inhibidores irreversibles, donde tenemos aquí que tenemos en nuestro ligando, que es lo que tenemos en color rojo, algún grupo muy reactivo, como puede ser el caso de un grupo epóxido, que pudiera reaccionar con centros nucleofílicos que estuvieran en las proteínas. En este caso estamos poniendo un tiol de una cisteína, y entonces formar interacciones de tipo covalente. Esas interacciones de tipo covalente pues no se pueden romper fácilmente, evidentemente, dado su valor de energía que estamos mostrando ahí, mayor a 50 kilocalorías por mol, aunque hay algunos enlaces covalentes que sí se podrán llegar a romper. Pero en la idea de los inhibidores irreversibles, pues este enlace covalente pues va a ser permanente. Y tendremos interacciones no covalentes también. Las interacciones no covalentes más fuertes serían las interacciones de tipo electrostático, también llamadas interacciones de tipo iónico, o incluso en algunos casos interacciones de tipo salino, donde lo que tenemos es que nuestro ligando va a tener una carga opuesta a la del aminoácido con el cual queremos que interactúe. En el caso que estamos poniendo, nuestro ligando tiene una carga negativa, que es lo que estamos poniendo en color rojo, un carboxilato, y que hará una interacción de tipo electrostático con un aminoácido que tenga carga positiva. En este caso podemos proponer que fuera una lisina, por ejemplo, que tuviera esta amina primaria con carga positiva.
Entonces, este tipo de interacciones pues tienen esta ventaja de que van a ser las más fuertes. Desde luego hay algunos aminoácidos particulares donde sí se desea este tipo de interacción, pero aquí habría que recordar los problemas que ocasiona justamente el tener ligandos demasiado polares, ¿no? El puente de hidrógeno sin duda es una de las interacciones que más buscamos dentro del diseño de fármacos. Es una interacción que pues es más fuerte que otras interacciones tipo dipolo-dipolo. Los puentes de hidrógeno como tal son interacciones de tipo de Van der Waals, pero debido a su relevancia y sus condiciones particulares, a veces se le pone en una categoría especial, pero sigue siendo una interacción de tipo dipolo-dipolo y por ende sigue siendo una fuerza de Van der Waals y tiene valores de energía que van de 2 a 5 kilocalorías por mol. Y aquí lo que tenemos es que es la interacción entre un átomo fuertemente electronegativo con otro átomo que también es fuertemente electronegativo y que de alguna manera el hidrógeno funciona como un puente entre ambos átomos electronegativos, que en este caso son estos dos átomos de oxígeno, pero que también pudieran ser átomos de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Este tipo de interacciones son bastante buscadas dentro de los que se ocupan del diseño de fármacos, justamente por esta fuerza de interacción. El resto de las fuerzas de Van der Waals tienen valores de energía menores, que van de 0.5 a 2 kilocalorías por mol, y pues aquí tenemos justamente todos los dipolos inducidos, los dipolos permanentes, donde tenemos este tipo de interacciones donde no se involucran átomos polares. Entonces, justamente por esta distinción, tienen aquí grupos funcionales que generalmente no son polares o tan polares como puede ser una amina o un grupo de hidroxilo. A veces a este tipo de interacciones se les llaman interacciones de tipo hidrofóbico, porque justamente van a ser grupos funcionales no polares los que principalmente van a estar participando en este tipo de interacciones. Y aunque son fuerzas que en cuanto a su magnitud son menores a las electrostáticas o a las de puente de hidrógeno, en realidad son interacciones muy importantes que estabilizan la formación de los complejos ligando-receptor. Y finalmente las interacciones pi, que pueden ser tipo pi o pi-cation, que tienen valores de 2 a 3 kilocalorías por mol, son interacciones también muy importantes que se van a presentar sobre todo entre sistemas aromáticos o sistemas aromáticos con cationes, ¿no? Con entidades que tengan carga positiva, justamente en esta especie de complejos de transferencia de carga y con estos valores de 2 a 3 kilocalorías por mol y que también son bastante importantes al momento de estar proponiendo la formación de complejos ligando-receptor. Entonces, estas cinco fuerzas van a ser las que más vamos a ver representadas dentro de los diagramas que nos muestran cómo se da la formación de los complejos ligando-receptor a nivel molecular. Entonces, aquí, pues típicamente, pues las tres primeras, bueno, las dos que se llaman las electrostáticas y las de puente de hidrógeno, se les consideran interacciones polares y las interacciones de Van der Waals, el resto de las interacciones de Van der Waals y las interacciones pi se les consideran interacciones de tipo hidrofóbico o no polares por establecer una segunda categorización. Esta tabla que aquí, bueno, pues queda un poco larga y pues vale la pena a lo mejor con un poquito de tiempo ponerle pausa y revisarla, pues trato de mostrarles los ejemplos de las interacciones que pueden establecer los aminoácidos a través de su cadena lateral, que van a ser un tipo de interacción muy importante. Desde luego, también puede haber interacciones con el esqueleto principal de una cadena de proteína, ¿no? Donde estuvieran los enlaces peptídicos y los carbonos alfa, y podemos ahí tener mucho tipo de interacciones de tipo, por ejemplo, puente de hidrógeno, ¿no? Con los grupos amida justamente del esqueleto de las proteínas, pero también las interacciones que pueden establecer con las cadenas laterales de los aminoácidos son muy importantes. Entonces, por ello es muy bueno revisar esta clasificación de los tipos de aminoácidos en no polares aromáticos, polares con carga y polares con carga negativa, porque justamente a partir de esa clasificación nos podemos dar una idea del tipo de interacción principal que pueden tener las cadenas laterales de estos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, los aminoácidos no polares alifáticos, el principal tipo de interacción serán interacciones de tipo Van der Waals, excepto puente de hidrógeno. Y entonces el tipo de grupos funcionales que podemos poner en un ligando o en un fármaco
y que van a tener este tipo de interacción van a ser cadenas alifáticas o carbonos unidos a halógenos, pudieran ser ejemplos de grupos funcionales que van a presentar este tipo de interacciones. Entonces, si nosotros queremos lograr una interacción de tipo Van der Waals con alguno de estos, con alguna cadena lateral de estos aminoácidos, pues podemos introducir en nuestro ligando este tipo de grupos funcionales que ponemos en la columna de la extrema derecha. Y así podemos ir con los distintos ejemplos. Entonces, para no alargar demasiado el video, pues no voy a leer todo lo que está ahí en pantalla, pero pues si ustedes le ponen pausa, pues pueden revisar con calma pues todo lo que viene incluido en esta tabla. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces aquí estamos proponiendo un diagrama en 2 dimensiones. Desde luego las proteínas no están en 2 dimensiones, están en 3 dimensiones. Los ligandos también están en 3 dimensiones. Pero digamos que esta es una idea para tratar de hacer un ejemplo, un ejercicio de cómo influyen esas interacciones que acabamos de platicar. Entonces yo podría, por ejemplo, proponer aquí que el ligando que estoy poniendo en color azul pudiera interaccionar con los residuos que están en color negro. Entonces yo podría proponer que puede haber una interacción de tipo electrostático con la amina que tiene carga positiva y el grupo carboxilo que tiene carga negativa. Un puente de hidrógeno entre el grupo hidroxilo que está en mi proteína en color negro y con el grupo carboxilo que tenemos en la molécula en azul. Una interacción de tipo pp con el con el anillo de benceno, que puede ser a lo mejor de una fenilalanina, y que está interaccionando una interacción de tipo pp con el anillo de piridina, y una interacción nuevamente tipo electrostático entre el átomo de nitrógeno con carga positiva y el carboxilato que puede venir, por ejemplo, de un aspartato o de un glutamato, ¿no? Entonces, pues aquí de una manera muy sencilla, muy simple quizás, muy simplista, pues podemos mostrar justamente cómo podemos proponer que nuestros ligandos van a interactuar con los aminoácidos que están presentes en un sitio activo. Podemos hacer otro ejemplo, podemos poner aquí ahora un tetrazol unido a un anillo de a un grupfenilo, que a su vez tiene un grupo aminometilo en relación meta. Entonces podemos aquí, por ejemplo, proponer nuevamente una interacción de tipo electrostático con el anión tetrazolio, un puente de hidrógeno también con uno de los nitrógenos y el grupo hidroxilo de la hipotética serina o treonina, bueno, sería serina más bien, estamos proponiendo ahí una interacción de tipo pp nuevamente y una interacción de tipo electrostático con la carga positiva de la mina. Desde luego, pues estos ejemplos pues son buenos para practicar, ¿no? Cómo reconocer el tipo de interacciones que van a formar parte o que nos ayudan a visualizar los complejos ligando-receptor, pero la realidad es que pues esto pues se tiene que ver en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones pues ya puede ser un poquito más interesante el detalle, ¿no? De cómo visualizar estas interacciones, pero aquí también las podemos ver, por ejemplo, aquí para este complejo que se generó en este programa PLIP, que ahí les dejo la página, está muy interesante, pues ahí vale la pena que le echen un lente. Podemos ver aquí una interacción tipo PP, ¿no? Con este anillo aromático que tenemos acá y otro anillo aromático que tenemos a este lado. Podemos ver interacciones de tipo hidrofóbico, o que son interacciones de tipo Van der Waals, que tenemos aquí mostradas en líneas punteadas. Y aquí en líneas más sólidas tenemos interacciones de tipo puente de hidrógeno, que es la manera en cómo lo está mostrando este programa, ¿no? Cada programa tiene diferentes formas de cómo visualizarlo, pero lo que es interesante de esto es que pues que las interacciones que acabamos de explicar pues tienen distancias y geometrías específicas en 3 dimensiones que debemos de tener en mente. Pero sin duda el verlo en 2 dimensiones pues nos ayuda a practicar y a entender pues cómo son las interacciones que participan en la formación de los complejos ligando-receptor. Y pues con esto concluimos este video. Espero que les haya ayudado a disolver algunas dudas que han tenido sobre cómo las interacciones moleculares se traducen en una respuesta farmacológica. Y si no es así, pues pueden dejarme sus comentarios aquí abajo o bien enviármelos por correo electrónico. Hasta luego.